Buenos días, queridos hermanos. Qué rico nuevamente verles en un día tan especial como hoy, que celebramos nuestras fiestas patrias. Quisiera hacer unas preguntas para comenzar este sermón. ¿Cuáles han sido los principales motivos que hemos tenido para unirnos en oración? ¿Te han pedido que ores por algo? ¿Y cómo has respondido? La palabra del Señor dice que la oración es un pilar fundamental en nuestra edificación personal, pero también para edificar a todos nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Nos sentimos animados a orar día a día? ¿La oración es una necesidad o es una obligación? ¿Y qué es lo que nosotros pedimos cuando oramos? La palabra de hoy, que nos lleva a recordar uno de los más grandes momentos de poder de Dios a través de la oración que tuvo la iglesia, y donde estaban todos reunidos pidiendo a Dios por sus líderes. Un gran ejemplo para la iglesia de hoy. Después de haber pasado una tremenda pena por el arresto de Pedro y Juan, al verlos ahora que están con ellos, se alegran sobremanera y vuelven a orar juntos. Y en esta oración que acabamos de leer, vemos en la oración que la iglesia agradeció la soberanía de Dios, pidió poder, pero también valor para continuar con la misión que el Señor les ha dado. Y por último, vemos en el último verso que el Señor respondió con prontitud a lo que ellos pidieron. Quiero invitarles a orar para que continuemos con este sermón. Padre Celestial, gracias por la gran oportunidad que tenemos de reunirnos por medio de esta plataforma, por la gran oportunidad que tenemos de poder seguir juntos en oración. Y por supuesto, Señor, gracias porque su palabra nos anima a seguir orando, no dejando de orar. Ayúdenos, Señor, en esto, porque tanto nos cuesta. Y que por medio de esta palabra que nos corresponde ahora ser exhortados, sigamos siendo animados. Toca nuestro corazón para que no sea una carga la oración, sino sea realmente una bendición y podamos ser edificados a través de ella. Gracias, Señor. Bendícenos. Amén y amén. Hablemos del contexto de nuestro texto de hoy. Bueno, con este texto breve que acabamos de leer, por fin cerramos el tema de la sanidad de este inválido que trajo tanto conflicto a la iglesia, pero también a los líderes judíos. Pedro y Juan son arrestados porque hicieron cosas en el templo sin autorización del Sanedrín. ¿Qué es lo que hicieron? Dice la palabra del Señor, que sanaron a un inválido y luego predicaron que el milagro fue gracias al nombre de Jesús. El tema central de la predicación de Pedro, al igual que en el primer sermón en tiempo de Pentecostés, porque dice que fue Jesús el que está vivo, que resucitó de entre los muertos, el que hizo posible todo esto, y todo esto estaba anunciado en las Escrituras. Predicó Pedro tanto en el primer sermón como ahora en el segundo. Esto sin duda que enfureció tanto a los saduceos, líderes del Sanedrín, porque ellos no creían en la resurrección y los enjuiciaron, los tomaron injustamente y los tomaron presos. Pero como no pudieron probar culpabilidad, Pedro y Juan fueron liberados, sin antes de amenazarlos muchas veces para que dejaran de predicar el nombre de Jesús. Pedro dijo en el verso 20 del capítulo 4, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Bueno, nosotros tampoco podemos dejar de hablar. Cada uno sabe lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que hemos aprendido a través del tiempo y a través de la Biblia. Hay tantas maravillas que deben ser contadas, mis hermanos, tantas maravillas. Así que no podemos dejar de hablar, porque tú has sido testigo de lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la vida de otros. Y hacerlo con el mismo entusiasmo que hizo Pedro y Juan y todos los discípulos. Como Pedro y Juan,
no fueron condenados. La iglesia se alegró sobremanera. La iglesia estaba tan agradecida que volvió a reunirse para orar en forma unánime. Dice los versos 23 al 28, por favor lean conmigo. Al quedar libres Pedro y Juan, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernadores confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y con todo el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que se hiciera. El texto que queda claramente definido, mis queridos hermanos, cómo comenzaron a orar. Lo primero que hacen es agradecer a Dios por su soberanía, usando sólidamente la palabra de Dios. El texto que acabamos de leer es porque ellos recordaron el Salmo 2. Querida iglesia, la oración y la palabra de Dios deben ir unidas. Deben ir unidas. Mira lo que dijo nuestro mismo Señor Jesús en Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí hay una tremenda promesa y a la vez una fórmula en la oración y en nuestra oración, en las tuyas y en las mías. Así que cada vez que tengamos tiempo de oración personal, a través de su palabra, Él nos habla y nos dice qué quiere que hagamos. En la oración, hablamos a Él, le pedimos a Él, nos ponemos a disposición de su voluntad, pero en su palabra Él nos dice qué debemos hacer. La verdadera oración no es decirle a Dios lo que Él debe hacer, sino pedirle a Él que haga su voluntad en nosotros y por medio de nosotros. El apóstol Juan también lo tenía claro y lo dijo así en Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos acerca de Dios, que si pedimos conforme a su palabra, Él nos oye, conforme a su voluntad. Si nos fijamos bien en la oración de esta iglesia, no oraron para que cambiaran las circunstancias, como por ejemplo que sus enemigos perdieran sus cargos, sino que lo que pidieron fue poder para aprovechar mejor las circunstancias en las que se encontraban. Esto es confiar en el Señor, es confiar en el Dios de la historia. Esto es fe en el Señor que tiene todo planificado y que siempre es victorioso. Esto es fe. Pedirle a Él que nos capacite, no que nos dé un escape. Pedirle a Él poder para vencer. Y Dios les dio ese poder. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. ¿Te fijaste en el verso 24 cómo se dirigieron al Señor? Como soberano Señor. Es decir, que reconocen y agradecen que el Señor tenga todo el control. ¿Tú tienes esa convicción? ¿Tenemos nosotros como iglesia la convicción de que el Señor tiene todo bajo control y agradecerle que Él sea soberano? También se dirigieron unánimes a Dios como el Creador para recordarnos que no tenemos nada que temer. Porque si Él es el Creador, y más encima el Creador está a nuestro favor, así no tenemos nada que temer. Pablo lo dijo clarito en 8:31, en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A pesar
de que las naciones se rebelan, como dice el verso 24 y 26, perdón, 25 y 26, el rey siempre será el vencedor. No hay adversario a la altura de Jesús. No hay adversario a la altura del rey Mesías. No hay adversario a la altura de su propio pueblo. A pesar de que los adversarios lo llevaron a la cruz, al Mesías, al Cristo de Dios, y le dieron muerte, todo estaba profetizado, todo estaba escrito, todo estaba planificado por el Señor, porque Él es el Señor de la historia. Por lo tanto, debemos agradecerle que Él tenga todo bajo control y confiar en Él. Así que cada vez que empecemos a orar, agradezcamos al Señor que Él tiene el control. Podemos confiar en Él. Podemos confiar que tiene todo planificado para nuestras vidas. Todo lo que nos sucede, Dios lo sabe y Dios lo controla. Sea lo que sea que estemos viviendo. En oración, mostremos que en Él confiamos. Amén. Claro que sí. Confiemos en el Señor. La iglesia, en primer lugar, agradece. En segundo lugar, vemos la oración de la iglesia pidiendo poder y valor para la misión. Mira lo que dice los versos 29 y 30. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. La primera iglesia no pidió que cayera fuego del cielo y destruyera a sus enemigos, sino que la primera iglesia pidió poder del cielo para continuar con la misión, para predicar el nombre de Jesús, para predicar la palabra de Jesús, pero también para sanar a enfermos, y a pesar de las dificultades y toda la opresión que estaban teniendo. Así que recuerda que si el Señor tiene todo bajo control, puedes confiar en Él y pedir poder para vencer y para continuar con tu misión, a pesar de las dificultades que tengas. Mira las palabras de Jesús en Mateo 10 al 12, 5, Mateo 5 del 10 al 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga. Alégrense y llénense de júbilo. Así también persiguieron a los profetas antes que ustedes. Por lo tanto, el deseo de la iglesia, el deseo y lo que pidió la iglesia fue valentía, valor, para enfrentar la oposición mediante el nombre de Jesús. Pedir de esta manera es una muestra de verdadera fe, de que confiamos en la voluntad de Dios, y es una muestra de que lo que nosotros deseamos es glorificar el nombre de Jesús. Lo que nosotros deseamos es glorificar al siervo de Dios. Sin duda que fue el nombre de Jesús lo que le dio el poder a la iglesia para seguir adelante. Y será el nombre de Jesús el que nos dé poder hoy a nosotros en nuestra iglesia y en estos tiempos. Recordemos que es el nombre de Jesús el que nos da el poder para ser edificados por la palabra de Dios, poder para ser capacitados por el Espíritu y poder incluso para hacer milagros. Hoy también. Y por esto, y por todo esto, para la gloria del único nombre que merece toda la gloria, que es el nombre de Jesús. Es la gloria de Cristo el propósito de la vida. Es la gloria del Señor Jesús, que el Espíritu nos da poder. Es que el Espíritu nos ha llamado, que el Señor nos ha llamado. Es para la gloria de Jesús. Tú y yo estamos para la gloria de Jesús. No pedimos para satisfacer nuestras necesidades. Pedimos para que todo lo que nos está sucediendo sea para la gloria de Cristo. La oración contestada por el Padre tiene un propósito más noble y más sublime
que nosotros seamos sanados y protegidos del mal. La oración, el propósito tiene glorificar a Jesús. Si alguien es milagrosamente sanado, si tú has sido milagrosamente sanado por la oración, recuerda que sucedió para la gloria de Jesús, porque tú también eres para la gloria de Jesús. Cuando ellos oraron, a través de la palabra, dice el texto, ¿cierto? Dice que y oramos de acuerdo a que el Señor haga su voluntad para la gloria de Jesús. Dios responde rápidamente, de una forma tremenda y pronta. Mira lo que dice el verso 31, y con eso ya vamos a terminar. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor. La forma en que Dios respondió a la oración fue, primeramente, estremeciendo el lugar donde ellos estaban reunidos. Y en segundo lugar, dice que los llenó del Espíritu Santo. Esto fue lo que les dio valentía a la iglesia para hacer lo que dice al final del verso: proclamar la palabra de Dios sin temor, a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento, a pesar de la pena. Obviamente que esto no es un segundo Pentecostés. Eso no volverá a repetirse, como tampoco se va a repetir la crucifixión en el Calvario. Es único y irrepetible. Pero sí significa que Dios puede llenarnos muchas veces de su Espíritu Santo y prepararnos para la misión, equipándonos para el servicio de Dios y para edificar la iglesia. Esta oración poderosa creó en ellos una unidad tan profunda que toda la iglesia sintió el deseo de sacrificarse y compartir todo lo que tenían con el resto de los hermanos y con el resto de la iglesia. Bueno, eso es lo que va a ver el próximo sermón, así que no voy a profundizar en ello. Pero sí lo que quiero decir es que orar bajo la voluntad de Dios y orar para la gloria de Jesús hizo que la iglesia disfrutara de gran poder y de abundante gracia, que son las características que toda iglesia debiera disfrutar hoy. Además, que dice el texto más adelante, que la iglesia es bendecida con nuevos creyentes, más personas agregándose para la gloria de Cristo. Querida iglesia, el nombre del Señor Jesucristo no ha perdido poder hoy, no ha perdido nada de poder. Pero sí muchas iglesias y muchos creyentes han perdido su poder porque han dejado de orar al soberano Señor, al que tiene todo bajo control. Porque han dejado de confiar en el Señor y han dejado de confiar en su voluntad. Y quizás no desean la gloria de Jesús. Quizás se reúnen solo para satisfacer sus propias necesidades. Así que ruego al Señor para que esto no nos pase a nosotros como iglesia. Querida iglesia, no hay nada fuera del alcance de Dios. No hay nada que Él no sea capaz de realizar. No hay nada que nuestras oraciones no puedan lograr, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Así que debemos orar con fervor. Y debemos orar con mayor constancia, como si todo dependiera de nosotros. Ora como si todo dependiera de ti, de tu oración, de tu acercamiento al Señor. Pero ora confiando que todo depende de Dios y de su misericordia. Así que oremos al Señor. Oremos confiando en que Él va a hacer su voluntad, que Él tiene todo bajo control. Oremos agradeciendo la soberanía de Él. Oremos al Señor pidiendo poder, pidiéndole al Señor valor para continuar con nuestra misión, que es la gloria de Jesús.
y veremos que el Señor responde muy pronto. Oremos por grandes cosas. Esperemos grandes cosas. Capacitémonos en la palabra para grandes cosas que el Señor quiere con nosotros. Pero por sobre todo, no dejemos de orar, porque Dios está atento a la oración de sus hijos. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda que usted está atento a nuestras oraciones. Agradecemos que usted tenga todo bajo control, que usted es un soberano, Señor. Gracias, Señor, porque hay poder disponible, hay valor, Señor, valentía disponible para su iglesia, para que sigamos fuertes y firmes en esta lucha. Padre Celestial, gracias porque usted la da, si pedimos conforme a su voluntad. Usted la da si pedimos para glorificar el nombre de su Hijo Jesucristo. Padre Celestial, gracias por animar a tu iglesia. Gracias, Señor, porque hemos pasado tiempos difíciles como iglesia. Hemos estado orando por Santi y su familia. En otras iglesias orando por otras situaciones, Señor, de otros niños enfermos. Señor, los tiempos son difíciles. Señor, los tiempos han sido realmente complicados para tu iglesia. Pero ayúdanos, Señor, a no dejar de orar, a no dejar de comunicarnos con usted, a orar la palabra, a orar por su voluntad, a confiar en que usted tiene todo bajo control. Ayúdenos, Señor, a no dejar de orar. Y gracias porque sabemos que usted pronto va a responder para la gloria de su nombre, pero también para la gloria de su iglesia y porque usted quiere nuestro bien. Le damos la gloria a Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, que el Señor les bendiga.